Saludos cordiales, somos del paralelo 110 de sistemas de control. Nuestro proyecto se basa en un sistema de tanques. Los integrantes somos Alex Fernando Carán Guerrera, Clever Franklin Quinte Alcocer y quien les habla, Carlos Arón Mendoza. Bueno, nuestro proyecto en sí consiste en un sistema de 3 tanques interconectados que están conectados a un reservorio y a una bomba. Dicha bomba se conecta a un variador de frecuencia que controla el caudal del primer tanque. Bueno, en la mano derecha tenemos las 3 ecuaciones que las ecuaciones definen al sistema. En el caso del tanque 1, el tanque 2 y el tanque 3, en las que tenemos las variables como caudal, el área de la base del tanque, el área que pasa de un tanque a otro tanque y las alturas del líquido que esté dentro del tanque. Claro. Bueno, esas ecuaciones que acabamos de ver en las diapositivas anteriores las podemos expresar en Simulink, como se aprecia en pantalla. Del lado izquierdo, como entrada, tenemos voltaje al variador de frecuencia. Este variador de frecuencia, como dijimos, se encarga de controlar el caudal. Y como salidas tenemos las 3 alturas del tanque. Altura del tanque 1, altura 2 del tanque 2 y altura 3 del tanque 3. Y a la derecha tenemos cómo varía la entrada del sistema, empezando de 3.15 voltios hasta alcanzar el punto de operación del sistema en 1400 segundos y luego pasar a 3.2 voltios para continuar con el sistema. Esto se aprecia en los siguientes 3 gráficos, donde la altura del tanque inicialmente son de 0 y se empieza a llenar hasta alcanzar su punto de operación alrededor de los 1400 segundos. Como vemos aquí, en el tanque 1, el tanque 2 y el tanque 3 tienen diferentes alturas. Una vez que llega aquí, se procede a pasar de 3.15 voltios a 3.2, alterando la altura dentro de los tanques. Lo que hicimos es esto: del lado izquierdo tenemos la entrada del sistema. Cuando al tanque el tiempo de arranque va a pasar de valer del punto de operación 3.15 al 3.2. Y del lado derecho lo que tenemos es un bloque de parámetros que definen lo que es un límite físico del sistema. En este caso es la altura máxima de los tanques, que son de 70 centímetros. Esto simplemente es para darle un límite físico al sistema para que tenga un comportamiento más cercano a la realidad. Aquí podemos observar, bueno, en la siguiente diapositiva, podemos observar lo que es el step response de los tanques. En este caso observamos que el Ryzen es de 494 segundos, el Z-Time es de 872 segundos y alcanza un valor máximo de 200. Estos son el step response del tanque 2 y el tanque 3. Una vez que tenemos las ecuaciones definidas, vamos a proceder a linealizar. ¿Para qué linealizamos? Es para saber cómo se comporta la alteración del sistema en un punto de operación. Mediante estas operaciones definimos lo que es el caudal 1, el caudal 2 y el caudal 3 en base a lo que son los valores de estas variables. Un sistema es un proceso que nos permite obtener de manera experimental la representación de un sistema. Esta puede ser una función de transferencia o un conjunto de parámetros que representen un sistema bajo criterio de condición de operación. Ya obtuvimos estos datos, ya lo obtuvimos en el avance número 1. El avance número 1 se trataba de unos tanques, del llenado de 3 tanques, tanque 1, tanque 2, tanque 3, y con una señal de entrada que era de tensión, una señal de entrada de tipo escalón. Bueno, aquí podemos ver ya una vez obtenidos los datos, lo llevamos a lo que es MATLAB,
y hicimos las diferentes gráficas. Tenemos aquí tres tipos de gráficas. Tenemos la tensión versus el tiempo, como podemos ver aquí, que en sí es el voltaje versus el tiempo que tenemos como señal de entrada. En los diferentes tanques vamos a ver las señales de salida, como podemos ver aquí. Tanque 1, tanque 2 y tanque 3. Tenemos cuatro tipos de señales, ¿verdad? El tiempo de estabilización es el tiempo que tarda el sistema en alcanzar el equilibrio, o mejor dicho, en llegar a un punto donde ya no exista cambio, ya donde sea más o menos constante. Entonces vemos que la señal ingresa a la banda del 2% y se estabiliza en, en 2259 segundos. ¿Para qué necesitamos el tiempo de estabilización? Con el tiempo de estabilización vamos a poder obtener lo que es el tau. Y aquí tenemos la fórmula del tau aquí en la área de trabajo de MATLAB. Tenemos que el tau es igual al tiempo de estabilización dividido para 4. Y con el tiempo de estabilización vamos a obtener el polo dominante. La fórmula del polo dominante podemos ver aquí que es 1 sobre tau. Por eso que anteriormente era necesario primero calcular el tiempo de estabilización de la señal de salida del sistema. Y ahora, ¿para qué vamos a utilizar el polo dominante? Lo vamos a utilizar para encontrar un filtro paso bajo. Aquí podemos ver en la parte izquierda la función de transferencia de nuestro filtro. Es una función muy básica, pero es muy útil. El PDF representa la frecuencia de corte del filtro. ¿Y para qué encontramos el polo dominante? Encontramos el polo dominante porque necesitamos que la frecuencia de corte de nuestro filtro sea mayor 5 veces, como podemos ver aquí. Aquí hemos diseñado dos tipos de filtros. ¿Por qué hemos hecho este diseño? Ya que hemos tratado de buscar un filtro adecuado para nuestro sistema, para poder atenuar el ruido en tal caso de la mejor forma posible. Básicamente, ¿por qué es útil el filtro pasa abajo y no pensamos en utilizar otro tipo de filtro como es el filtro pasa alto o el filtro pasa banda? En este caso, para estas señales utilizamos un filtro pasa abajo, ya que, ya que se utiliza mucho para limpiar los ruidos. Y como sabemos claramente, los ruidos siempre van a tener frecuencias altas. Y para limpiar una señal, lo más adecuado sería el uso de un filtro pasa abajo. De esta manera ya hemos encontrado el polo dominante. Hemos encontrado aquí ya en el área de trabajo de MATLAB, hemos encontrado lo que es la función de transferencia de nuestro filtro pasa abajo. El siguiente paso sería que la señal de salida de nuestro tanque quede sin el punto de operación. Y en esta parte hacemos eso. Nuestra señal de salida debe iniciar en 0. Ya vamos a empezar aquí sí la identificación del sistema. Y para esta identificación del sistema utilizamos el System Identification de Toolbox, que pertenece o es una herramienta de MATLAB. Aquí tenemos el Toolbox del sistema. Lo primero que hicimos es importar DAT. Aquí tenemos en la parte de Workspace variable la señal de entrada que tenemos con el nombre InMop y la señal de salida que tenemos OutMop 1.
Ya, una vez importados los datos, va a aparecer en el cuadrito aquí de azul. Vamos a tener el cuadrito de aquí de azul. ¿Y de dónde surgen estas otras tres señales? Surge de la selección de rango de datos, que más adelante será utilizado para la validación y la estimación. Pues hecho los diferentes procedimientos, hemos encontrado ya la señal del tanque o lo que más se asemeja a nuestra señal de salida. Podemos ver que nuestra elección es la señal con dos polos con cero, dos polos con cero que tiene un porcentaje de 98.99. Y es un porcentaje alto porque para tú seleccionar una señal que se asemeje a la señal de salida, tenemos que tener un porcentaje mayor al 85% o más. Entonces, si nosotros escogemos la señal con dos polos con cero para el tanque 2, entonces estaríamos haciendo una aproximación muy cercana, se podría decir. Aquí podemos ver la función de transferencia que tenemos dos polos, en este caso es al cuadrado con un cero. Aquí podemos ver la función de transferencia que hemos encontrado luego de la identificación. ¿Y para qué es necesario conseguir esta función de transferencia? ¿O para qué lo buscamos? Lo buscamos para poder trabajar para poder trabajar con esta función de transferencia. Ya con esta función de transferencia se puede hacer muchas cosas, por ejemplo, ya buscar más adelante un controlador para hacer un sistema automatizado y cosas como esa, ¿verdad? Aquí ya tenemos el tanque número 3 y la elección de este tanque de esta señal más cercana, elegimos un polo con un cero. Un polo con un cero que tiene un porcentaje del 98.18%, que tiene se podría decirse, es un porcentaje alto de aproximación. Y aquí tenemos la función de transferencia, como podemos ver, tiene un cero y un polo. Y aquí ya se ha realizado la comparación para ver qué tanto nos hemos acercado a la realidad de nuestro sistema, ¿verdad? Tenemos la comparación del modelo lineal y comparado con nuestro sistema, con lo que nosotros hemos encontrado, ¿ya? Aquí podemos ver que no tienen un parecido muy cercano, se podría decir, tanto en la subida de las señales. Tiene una leve variación aquí al final, ya para lo que es para el punto de estabilización y todo eso, pero no es mucho. Nos hemos acercado mucho, entonces podemos trabajar libremente con, con la función de transferencia que nosotros hemos encontrado y así poder manejar el sistema real. Ya este fue otro de los problemas que teníamos que resolver. Ciertamente en el anterior, en el anterior, teníamos tres señales de tres tanques que eran de salida, ¿verdad? Y casi no podíamos notar cuán útil era el filtro pasa abajo. Pero en este caso nos plantearon un nuevo problema. Nos dieron datos de entrada y de salida que, que en sí era de un sistema real. Y como podemos ver aquí, una vez exportado haciendo uso de los datos que nos han entregado, usando la herramienta MATLAB, hemos, hemos hecho la simulación de esos datos de entrada y de salida. Aquí hemos graficado lo que es la entrada del sistema, vemos que es una señal de escalón que empieza en 3.2
hasta más o menos 3. Aquí está 3.25, ¿verdad? Y aquí tenemos la señal de salida. No conocemos qué tipo de sistema sea, pero lo que conocemos son sus datos de entrada y de salida. Y aquí podemos verlo porque ya hemos graficado. Y aquí podemos ver que la señal de salida, mire, está sumada o está dentro de la señal de salida un cierto ruido. Mire, aquí podemos ver, se ve claramente el ruido como está juntamente con la señal de salida. Y aquí sí vamos a ver cómo el filtro pasabajo es una herramienta para atenuar o quitar o tratar de disminuir lo que es la parte del ruido en el sistema de salida. Hacemos los mismos pasos anteriores. Encontramos el tiempo de estabilización y el polo dominante. Ya sabemos claramente que el tiempo de estabilización es cuando el sistema ya es el tiempo en que el sistema ya comienza a estabilizarse y no hay variaciones en ella. Y eso ocurre dentro de la banda del 2%, como podemos ver aquí en este caso, el tiempo de estabilización lo tomamos como 2.890 segundos. Mira, podemos ver aquí, estamos trabajando en segundos. Y aquí encontramos ya lo que es la frecuencia del corte y podemos ver también la función de transferencia de nuestro filtro pasabajo. Eso ya lo explicamos anteriormente. Aquí ya podemos ver una diferencia. Una vez utilizado ya el filtro pasabajo en nuestra señal de salida, que es bueno recordar que no conocemos qué tipo de sistema sea, solo conocemos la entrada y la salida porque esos fueron los datos que nos dieron simplemente. Pero vimos que la señal de salida anterior estaba lleno de ruido, tenía muchas variaciones y era útil o era necesario utilizar un filtro pasabajo para poder trabajar más adelante y no tener ningún tipo de problema con la identificación del sistema. Aquí tenemos lo que es la señal de salida, mire, pero ya aplicado el filtro, ya la señal filtrada, como podemos ver aquí, que tenemos, ya no se ve el ruido, la partecita así sumada a nuestra señal de salida, ya se ve como una señal más limpia, más continua. Si ve, podemos ver. Y en la parte de aquí, en cambio, ya utilizamos lo que es la herramienta que nos proporciona MATLAB, ¿verdad? Sistema de identificación. Para el sistema de identificación, mire, tenemos varias cosas. Aquí podemos ver varias señales. Por ejemplo, esta señal azul verde, que es de un polo y un cero, que tiene un porcentaje de aproximación a nuestra señal real, que es el negro de aquí, del 1.856%, y o sea que no nos sirve. Pueden ver que no nos sirve. Y lo que más se nos aproxima aquí, podemos ver que es el que tiene un polo y es sincero, ¿verdad? Entonces sería el celeste de aquí, que tiene un porcentaje de aproximación de 35.58%, que podemos escoger esta aproximación porque es alta, o también podríamos escoger lo que es el que solamente tiene un polo, dos polos, ¿verdad? Una cierta ganancia que tiene un porcentaje mayor. Pero en sí, nosotros hemos escogido lo que es un polo y sincero porque, por facilidad de trabajo. Porque como podemos ver en este lado, tenemos una función de transferencia más sencilla y podemos trabajar con él con mayor facilidad, mayor rapidez. Para lo que es el controlador del sistema, tenemos la siguiente respuesta que nos dieron. En este caso tenemos que el tiempo de arranque del sistema es en 10 segundos y se presenta un overshoot de 9.6%.
tenemos un estado estacionario final de 2 centímetros que va con respecto a la entrada, es decir, un error del 0%. También tenemos un settling time de 40.5 segundos. Entonces, para esto nosotros lo que usamos es una función de transferencia similar a la de nuestro sistema, en la que observamos que posee un overshoot natural de 40%, un settling time de 31.1 segundos y un pequeño error de 0.005. Para este sistema diseñamos un controlador PI que posee las siguientes características, que es un integrador y un cero real. Este integrador está ubicado en el origen y el cero real está ubicado en el eje real negativo en una distancia de 0.0081. De estos obtenemos lo que son las constantes del controlador PI, que es el KP, que es el 0.177972, el KI, que es 0.0014831. En el lado derecho podemos observar lo que es la herramienta de SISO Tool, el Root Locus, donde mediante análisis de requerimientos que tienen que cumplir nuestro sistema, ubicamos lo que son los polos de lazo cerrado en donde cruza lo que es el requerimiento del overshoot y la línea vertical del settling time. Como step response del controlador PI, observamos que no supera los límites físicos del controlador, que eran de 10 voltios. A su vez, podemos observar del lado derecho que la respuesta de nuestro sistema en lazo cerrado ya cumple con lo requerido, que era un overshoot de alrededor de 9.75%, un settling time de 39.2 segundos y un error prácticamente de cero. Una vez que tenemos nuestro controlador, lo asignamos a nuestra planta, que es lo que observamos en nuestro rectángulo que dice planta. Como entrada, tiene el sistema al variador de frecuencia y como salida tenemos la altura únicamente del tanque número 2. Como suma tenemos lo que es el voltaje de operación del sistema y el controlador PI, que recibe el error. Como entrada tenemos la señal step, que lo que va a tener es la referencia de la altura 2 que deseamos que mantenga el sistema. Esto es lo que tenemos dentro de la planta. Es lo que presentamos como el modelo no lineal de los 3 tanques interconectados que vimos al inicio de nuestras diapositivas. Como entrada tenemos lo que dijimos, el voltaje de operación en voltios, y como salida tenemos una señal de altura 2 en centímetros. Los parámetros de entrada que tenemos el parámetro PID controller, donde le asignamos lo que es el valor proporcional P, que se observa en pantalla, el valor de la integral y eso. Y del lado derecho tenemos lo que son los parámetros de step, como dijimos. Vamos a esperar al tiempo de arranque del sistema hasta que llegue a su punto de operación. En este caso sería la altura de operación que deseamos. Una vez que alcance este valor, probamos una variación para ver cómo se comporta nuestro sistema con este controlador PI. Para esto hicimos varios ejemplos que ubicamos una vez alcanzado el punto de operación, hicimos una alteración de 2 centímetros hacia arriba. Como se observa en pantalla, la señal del controlador no sobrepasa sus límites físicos en ninguno de los casos. En el lado derecho, mientras más aumenta la variación de la altura, mayor es la variación del controlador y a su vez mayor el overshoot. Todas estas características se pueden observar en la siguiente tabla. Como puede apreciarse, mientras mayor es la variación, mayor aumenta el settling time, mayor aumenta lo que es el overshoot y la altura, el pico máximo que llega. Pero el error de estado estacionario es cero en todos los casos, indicando que es un buen controlador. Como conclusiones, tenemos que un controlador PI nos permite obtener características del sistema que sin el controlador la planta por sí sola no podría conseguir. A su vez, controlar parámetros como el settling time o el overshoot y mediante un integrador para corregir el error de estado estacionario, llevándolo prácticamente a ser cero.
Mediante una tabla de datos de un sistema que desconocemos sus características físicas o función de transferencia, y lo único que poseemos es su respuesta ante un cambio en la entrada como una matriz de datos, mediante herramientas de MATLAB se puede obtener una función de transferencia que se asemeja satisfactoriamente a la realidad, y a su vez se opta por una función de transferencia lo más simple que se pueda, sin alejarse de los parámetros reales, para obtener un controlador eficiente y de fácil construcción. La linealización de sistemas no lineales nos permite obtener aproximaciones de alta exactitud alrededor de los puntos de operación con los que ya podríamos trabajar para la hora de crear controladores en MATLAB que requieran un sistema linealizado, siempre teniendo en cuenta que mientras más se aleje uno del punto de operación, el error incrementa, y que la salida debe sumarse al punto de operación. Y también tenemos por último los controladores para cualquier tipo de planta deben no solo cumplir con los requerimientos en base a la respuesta de la salida con respecto a la señal de entrada del sistema, sino que también su respuesta escalón debe cumplir con las limitaciones físicas. Es decir, la respuesta escalón de la salida del controlador con respecto a la señal de entrada. Es por esto que se debe revisar que los controladores no excedan los límites físicos, ya que si éste supera un límite físico al momento de implementarlo, no cumplirá con los requerimientos de la planta. Gracias.